Uno de los productos que no faltan en ningún huerto son los rábanos, desde picantes más adulcicados con colores bien exóticas. Pero ustedes ya escucharon hablar del rábano daikon o el rábano de labranza. Ese increíble vegetal puede llegar a tamaños exorbitantes y también él tenía algo muy bueno para nuestro suelo. En este video yo voy a hablar un poquito más sobre él, cómo consumirlo, todos sus beneficios, pero también cómo utilizarlo para mejorar el suelo, tanto en descompactación, pero también como un abono. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Hola gente, bienvenidos de nuevo acá al canal Mi Jardín en el Desierto. Muchas gracias por todo el mundo que nos acompaña y también que nos colaboran en la plataforma de Patreon. Hoy yo voy a hablar sobre una especie vegetal muy interesante que va a ser utilizada para hacer infinitos platos muy ricos, pero además de ser utilizada en la cocina, ella va a ayudar y también va a terminar el proceso acá dentro de mi cama de cultivo. Essa clase em especial de rábanos é muito buena para mejorar o suelo, tanto que em muitos lugares é chamado rábano de labranza. Eu estou falando del daikon, esse increíble vegetal desproporcional em tamanho. Los rábanos que nosotros consumimos, la mayoría de las veces son rábanos sativos. Ese es el nombre científico de él. Pero dentro de esa especie nosotros tenemos los rábanos sativos longipinatos. Y esos serían entonces los daikones, los rábanos gigantes orientales. Nosotros podemos encontrarlos en varios colores. Si ustedes se acuerdan de mi video del rábano sandía, pues bien, el rábano sandía también a longipinatos también es un tipo de daikon. Esses vegetales son muy buenos porque son considerados superalimentos, porque contienen gran cantidad de calcio, hierro, fibras, también un poco de proteínas. Entonces va a ser muy sano para que nosotros comemos. Pero ¿cómo esos alimentos consiguen tener tantos minerales creciendo muchas veces en lugares tan pobres? Y eso es asociado entonces con su sistema radicular. Los rábanos comunes ellos tienen la característica de no necesitar mucho espacio para crecer, visto que sus raíces no pasan más de más o menos 5 a 10 centímetros hacia abajo de la tierra. Pero el longipinatus, como el propio nombre dice, él es muy largo. Solamente la parte comestible del daikon va a tener hasta 50 centímetros y gran parte de él va a estar para abajo de la tierra. Pero además de esa parte que va a estar enterrada, que es comestible, él va a tener un sistema radicular que va a llegar más profundamente aún en el suelo. Y va a utilizar entonces ese sistema radicular bien profundo para utilizar todos esos nutrientes que están enterrados profundamente en nuestro suelo. Así que con sus raíces él va a agarrar todos esos macro y micronutrientes que nuestras plantas necesitan, van a absorberlo por sus raíces y van a depositarlos en sus hojas, en su tallo y también va a continuar en sus raíces. Así que el rábano, como varias otras plantas que nosotros utilizamos en permacultura, él va a ser muy bueno para conseguir ciclar todos los nutrientes en nuestro suelo y hace con que nuestra capa superficial del suelo quede mucho mejor nutrida, dando la posibilidad para que nosotros plantemos muchos alimentos, como por ejemplo los tatsoi, bok choy, lechugas que tienen un sistema radicular mucho menos profundo. Acá en el occidente nosotros conocemos muy poco ese alimento, pero como él es muy nutritivo, es muy bueno que nosotros incluamos en nuestra dieta. Además de poder comer el daikon, el rábano en sí, nosotros también podemos aprovechar sus hojas que son muy parecidas con la mostaza para utilizarlas en nuestra dieta, principalmente las hojas más centrales, son más blandas y nosotros podemos hervirlas o también comer crudas y hacer platos magníficos más o menos picantes. Las hojas ellas van a tener mucho más calcio que por ejemplo la leche, o sea que es muy bueno también para dietas veganas, vegetarianas, porque van a aumentar nuestro calcio en nuestra dieta. Pero en el oriente él es muy conocido como platos, por ejemplo, como los kimchi y también los encurtidos de daikon, pero nosotros podemos hacerlos fritos, asados, sopas. Va a tener una gran variedad de platos que nosotros vamos a poder aprovechar ese alimento. Para tener idea de la cantidad de calcio que nosotros vamos a poder encontrar en él, nosotros en 100 gramos de hoja nosotros vamos a tener 190 miligramos de calcio. Pero en el daikon en sí también nosotros vamos a encontrar mucha cantidad de ese mineral y varios otros como el hierro. Pero lo que hizo realmente el daikon muy conocido en la cocina oriental serían sus enzimas
digestivas que ayudan entonces a digerir, por ejemplo, el almidón. O sea que esas enzimas van a ayudar a la digestión, van a mejorar nuestro trato intestinal y también van a ayudar a las colonias de microorganismos que viven en nuestra panza a proliferarem más. Y es eso que hace tan diferente la culinaria oriental de la occidental. La cocina oriental está mucho más voltada a mejorar nuestro trato intestinal y prevenir enfermedades, por eso el daikon es tan bueno. Ya la cocina oriental se voltou más a producir cosas ricas, pero que no hacen nada bien a la salud. Por eso que es bueno que nosotros empecemos a buscar variedades que se utilicen en la cocina oriental, porque la mayoría de las veces nosotros vamos a estar mejorando nuestra salud. Pero todos esos beneficios que nosotros vamos a encontrar en el daikon van a tener solamente 27 calorías por 100 gramos, o sea que nosotros podemos hacer una gran cantidad de platos con muy bajas calorías y además van a venir con una buena cantidad de vitamina A y C. Para cultivar ese vegetal es muy fácil. Nosotros vamos a agarrar nuestras semillas de daikon que son muy grandes y vamos a hacer una siembra directa. Los mejores suelos para ellos van a ser los suelos bien drenados, pero no necesitan casi nada de nutrientes, visto que ellos consiguen buscar en las profundidades del suelo todo lo que ellos necesitan. Y por eso el daikon es muy bueno para ser utilizado en suelos pioneros, los cuales no fueron arreglados mucho aún. Así que en suelos que aún no podemos cosechar tomates, berenjenas, porque no hay tantos nutrientes, nosotros podemos plantar los daikones en gran densidad y así nosotros vamos a estar mejorando bastante el suelo. Y para plantar nosotros vamos a enterrar las semillas separadamente a 0,5 a 1 centímetro bajo del suelo y con espaciamiento más o menos de 15 centímetros entre ellas. Las hojas van a ser bien abundantes, o sea que por eso nosotros tenemos que dar un espaciado un poquito más grande. Pero si nosotros estamos plantando para mejorar el suelo y no para consumirlo, nosotros podemos también sembrarlos al voleo y dejar entonces que ellos completen su ciclo en la tierra y así nosotros vamos a ayudar a mejorarla. Y como cualquier otro cultivo de brásica, porque los daikones son brásicas, van a querer una exposición solar directa. Ellos pueden soportar un poquito de sombra, pero ellos van a dar su máximo potencial si nosotros dejamos entonces a pleno sol. Y ellos van a aguantar mucha temperatura negativa, resistiendo muchas veces hasta abajo de la nieve en invierno. Sé que lo mejor sería plantarla al final del verano y así nosotros estaríamos cosechando más o menos por otoño. Para que él llegue a un tamaño más o menos así como nosotros vemos, nosotros vamos a tener que esperar más o menos 70 días. Pero a partir de 50 días nosotros ya podemos empezar a consumirlo. Si nosotros tenemos suelos más secos y más arenosos, no es que nosotros no vamos a poder plantar nuestros daikones, pero ellos van a quedar más fibrosos, o sea que no es tan bueno para consumo. Lo que nosotros podemos hacer para evitar eso es cosecharlo un poquito antes de estar maduro. Así él no va a desarrollar tantas fibras y va a ser mejor entonces a nuestro paladar. Para cosecharlo, entonces, cuando nosotros vemos que la parte arriba del suelo ya está bien desarrollada, nosotros vamos a venir en nuestra planta, vamos a agarrarla por la base y vamos a tirarla para arriba. Acá ustedes pueden ver el calibre de ese daikon, es gigantísimo. Si pongo mi mano adelante, ustedes ven entonces que él es más grueso que mis dos manos juntas. Esa es comida para una familia entera por varios días. Así que para arrancar lo que nosotros vamos a hacer no es agarrarlo por las hojas porque ellas pueden destacarse y nosotros vamos a perder nuestro daikon, él va a quedar enterrado. Sé que lo que nosotros queremos hacer es agarrarlo entonces bien firmemente desde la base y empezar a destacarlo. Y acá nosotros vemos entonces el tamaño de ese ejemplar. Y si nosotros vemos acá están algunas de las raíces y nosotros vemos que ellas son bien gruesas y bien profundamente en la tierra. Si nosotros los plantamos para consumo y lo destacamos en el suelo, nosotros vamos a poder percibir el tamaño del impacto de ese cultivo. Nosotros tenemos un cráter ahora acá en nuestro suelo y nosotros podemos ver también las entrancias de esas raíces principales. Pero nosotros tenemos que comprender que hay pelos radicales también y ellos van a ir mucho más profundamente. Si nosotros plantamos en el suelo, no en un bancal elevado, nosotros vamos a tener esos pelos yendo a más de 40, 50 centímetros bajo de la tierra. O sea que imaginen, después de cosechado, todos esos poros entonces van a ser una buena abertura para que nuestra agua de lluvia consiga entrar en nuestro suelo, absorbiendo entonces mucho más eficiente el agua. Las raíces del próximo cultivo también van a encontrar esos espacios muy buenos para desarrollar las nuevas raíces y esos entonces van a conseguir ir mucho más profundamente
profundamente en el suelo también. Y en tercer lugar, también esos poros van a ayudar entonces que tengamos una aireación mejor abajo del suelo, comprendiendo que una buena aireación quiere decir entonces buenos microorganismos interactuando con nuestras plantas. Así que una forma entonces, si nosotros queremos cosecharlo, nosotros podemos hacer así y todos esos poros van a quedar mejorando nuestro suelo. Si nosotros vemos entonces acá en nuestra cosecha, nosotros vemos que las raíces del daikon son muy gruesas y eso va a dar una permeabilidad muy buena en el suelo. Pero la mayoría de las investigaciones mostraron que la mejora del suelo, por esa característica del daikon de mejorar la porosidad del suelo, la percolación del agua, en realidad va a empezar más abajo del suelo. O sea que no es una mejora de percolación de la capa más superficial, y sí de la capa más profunda, siendo muy bueno utilizarlo entonces en suelos arcillosos como mejorador. Y es el motivo por el cual el daikon también se llama rábano de labranza, porque es un rábano muy utilizado entonces en la agricultura nótil, que yo ya había mostrado en el otro video qué significaba, porque entonces él va a cavar esos hoyos profundos en nuestro suelo, aumentando entonces la descompactación de él, pero sin dar vuelta al pan de tierra. Y eso es muy importante, porque no dando vuelta al pan de tierra, nosotros no estamos exponiendo los microorganismos a la luz solar y a las intempéries. O sea que nosotros vamos a tener ese efecto de mejoramiento sin perder nuestros microorganismos. Pero los beneficios del daikon no paran ahí, y no es solamente de esa forma que él va a ayudar. ¿Se acuerdan que yo había dicho que el daikon es muy rico en varios nutrientes, como por ejemplo el calcio, también proteínas y otros minerales? Pues bien, el daikon también tiene el nombre de minerador, porque él va a traer entonces todos esos nutrientes de la superficie. Pero si nosotros plantamos el daikon y lo cosechamos completamente, todos esos minerales van a ir con nosotros a la cocina y van a acabar parando en nuestro cuerpo. Pero muchas veces nosotros queremos mejorar nuestro suelo y dejar entonces todos esos minerales ahí. Y es por eso que muchas veces se utiliza el daikon como un cover crop, solamente para plantar y dejar ese material en nuestro suelo. Y lo que nosotros haríamos entonces es plantar en la misma época del año, a finales de verano, inicios de otoño, dejar que él pase todo el invierno en nuestro suelo. Si nuestro invierno es muy frío, él va a congelar ahí adentro, si no, él puede hasta sobrevivir hasta primavera. Y cuando las temperaturas empiecen a aumentar, ese daikon va a empezar a decomponerse, o sea que él no va a parar en nuestro plato. Imaginemos entonces ese daikon dentro del suelo, él va a empezar a pudrirse y todo ese hueco que tenía antes, el daikon dentro, va a empezar a quedar lleno de materia orgánica muy rica en todos esos minerales que yo había dicho. Además, la parte vegetativa, que también es muy rica en calcio y otros minerales, también va a decomponerse, va a servir de alimento para todos los microorganismos de tierra, como por ejemplo las lombrices, los colembolos, o sea que va a aumentar ya de primera nuestros microorganismos, pero cuando él empiece a entrar en la cadena de los nutrientes y empieza a ser decompuesto por todos nuestros microorganismos, todos esos nutrientes, toda esa riqueza va a acabar parando en nuestro suelo nuevamente, pero ahora en la capa superficial, y así cuando nosotros plantemos nuestros otros cultivos, ellos van a verse muy beneficiados del daikon. Para que ustedes no tengan un problema después de daikones creciendo descontrolados por su jardín, lo mejor entonces sería hacer una poda en ellos cuando ellos empiecen a florecer. De esa forma ellos no van a crear semillas y así en el próximo año ustedes no van a tener así los daikones como maleza. Pero es muy interesante también que las flores del daikon son muy buenas para los polinizadores. Como todas las brásicas, los pecíolos de las flores son bien altos y crean inflorescencias, o sea que siempre es más que una flor. Y son de color amarillo, más o menos chiquitas, pero el tamaño perfecto para principalmente nuestras abejas. O sea que dejando, por ejemplo, daikones cerca de las plantas que necesitan ser polinizadas, también va a ser muy positivo, porque así nosotros vamos a incrementar la cantidad de frutos que nosotros vamos a tener en las otras plantas. En Estados Unidos, los daikones ya son muy utilizados en pomares, los cuales nosotros tenemos árboles frutales que necesitan ser polinizadas. O sea que, por ejemplo, plantas de almendra con daikones abajo de cobertura sería muy bueno. Y además vamos a estar dando alimento para un animalcito que es muy bien querido en nuestro jardín. Pero si nosotros queremos consumir, no queden tristes, nosotros también podemos reciclar ese material, y lo que nosotros vamos a hacer entonces es sacar todas esas hojas
de nuestro cultivo, que son muy abundantes también. Acá yo no tengo tantas porque yo fui cortando un poquito para dar espacio alrededor de él para que otras plantas creciesen. Pero ese material nosotros podemos echar en nuestra compostera, en nuestra vermicompostera, o podemos dejar él arriba del suelo y dejar que él se decomponga y todos esos nutrientes van a ir directamente a nuestra cama de cultivo, ayudando en los próximos cultivos. Cuando nosotros depositamos ese material arriba de nuestro suelo, hay que comprender que era muy rico en nitrógeno. Y cuando nosotros queremos decomponer algo, nosotros tenemos que tener más o menos la misma cantidad de nitrógeno y carbono, algunas veces hasta más carbono que nitrógeno. Así que para optimizar ese servicio que el daikon nos está haciendo, lo mejor entonces sería poner mezclado con un poquito de biruta, acerrín, cartón molido, cualquier cosa que sea muy rica en carbono. También podrían ser hojas secas, por ejemplo. Y así nosotros vamos a estar dando la buena proporción de nitrógeno, carbono, para que un compost de muy buena calidad esté siendo hecho. Pero ¿sabe qué? No paran por ahí los beneficios del rábano japonés. Y él también tiene poder nematicida. O sea que si nosotros plantamos ese cultivo, nosotros vamos a tener exudados de esa planta que van a ayudar a regular la población de nemátodos negativos en nuestro huerto. No es que ellos matan los nemátodos, pero ellos tienen la capacidad de bajar más de 86% la capacidad de reproducción de esos microorganismos. Así que cuanto más daikon nosotros plantemos, menos los nemátodos van a reproducirse y así vamos a ayudar a no tener un gran problema en nuestro jardín. Como todos los cultivos de brásica, uno de los mayores problemas del daikon son los pulgones, pero al mismo tiempo es un cultivo muy tolerante, o sea que él va a sufrir muy poco con ellos. Aún con gran cantidad de pulgones, nuestro rábano va a conseguir desarrollarse. Pero además de todas las propiedades que él tiene en el suelo, el daikon va a ser muy bueno en la cocina. Si nosotros lo abrimos, nosotros vamos a ver que él tiene una textura un poquito fibrosa, pero al mismo tiempo él es bien blandito por dentro, lo que nos va a dar una buena textura para trabajar en nuestra cocina. Bien, yo creía que ese iba a ser verde por dentro, pero al final salió morado. Miren qué color más lindo. Hay muchos colores que nosotros podemos encontrar en el daikon y eso hace con que él quede muy versátil en la cocina, dando un color muy rico tanto a nuestras sopas, cremas, ensaladas y queda muy bueno salteado con carne también. Puede comer tanto hervido, cocido, frito, asado, pero también crudo. Y por eso es importante que ustedes no dejen él pasar mucho tiempo en la planta porque cada vez él va a quedar más fibroso. Ese, además del tamaño exorbitante que él quedó, él aún no tiene casi nada de fibra, él está muy jugoso. Riquísimo. Pero bien, ahora que nosotros ya hablamos bastante sobre sus propiedades en el suelo, vamos a ver entonces uno de los platos que más me gusta hacer con el daikon, que sería entonces el bacon. Bien, solo para resaltar un poquito las ideas de lo que nosotros podemos hacer con daikon en la cocina, entonces hoy voy a hacer un bacon, que sería entonces un bacon vegano a base de daikon. La primera cosa que nosotros vamos a tener que hacer, yo voy a destacar las raíces para que no incomode mucho. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es intentar imitar las fatias de panceta que nosotros encontramos en el mercado. Y para eso entonces nosotros vamos a tener que cortar. Si ustedes van a comprar daikon en el mercado, ustedes van a encontrar mucho menor que eso y va a ser más fácil. Pero ese, como salió monstruoso, yo voy a tener que cortarlo por la mitad para que así yo consiga hacer láminas delgadas como yo quiero. De verdad, mira. Qué lindo eso, de verdad ese daikon tiene un color muy bonito. Voy a intentar aplanarlo. Y ahora vamos a intentar hacer láminas más o menos del mismo grosor de una panceta o de una lámina de queso. Para eso vamos a presionar bien para que no queden muy delgadas. Eso que nosotros vamos a querer. Bien, ahora ya tenemos varias láminas, son láminas así que nosotros vamos a querer. Pero como ustedes pueden ver, el daikon tiene bastante agua y como nosotros vamos a freír, nosotros tenemos que secarlo un poco.
Para eso yo agarré láminas de servilleta y nosotros vamos a disponer nuestro daikon arriba. Para ayudar en el proceso de secado, nosotros vamos a echar un poquito de sal. Ese sal después va a salir, no es que nosotros vamos a consumir esa cantidad de sal, pero ese sal va a ayudar entonces a sacar un poquito de la humedad de nuestro daikon, o sea que él va a quedar con la mejor textura y va a evitar que el aceite salpique en nosotros. Y ahora que ya pusimos entonces algunas láminas acá, vamos a agarrar más una lámina de servilleta y vamos a disponer nuestras otras láminas acá. Un poquito más de sal y más una lámina y así nosotros vamos a dejar secar. Podemos presionar un poquito y ustedes van a empezar a percibir que el agua va a empezar a pasar la servilleta. Eso que nosotros queremos. Ahora vamos a dejar acá en esas servilletas por más o menos 10 minutos y así nuestro daikon va a estar mucho más seco. Y ahora vamos a preparar la salsa en la cual nosotros vamos a dejar marinando nuestro daikon posteriormente. Eso va a dar el color y también el gusto a panceta en nuestro daikon. Primero vamos a utilizar un poquito de salsa de soya, un poquito de salsa ahumada, un poco de aceite, una pizca de panela, si ustedes tienen también azúcar maple, también podría ser jarabe de maple, un poquito de sal. Y también para dar color, si ustedes tienen páprica, también pueden agregar páprica roja y va a quedar con un color muy bonito. Vamos a mezclar bien todo y nuestra salsa está lista. Bien, ahora que ya pasaron 10 minutos, yo voy a sacar las servilletas, secar un poquito más nuestros daikones y esas láminas ahora nosotros vamos a poner dentro del marinado. Vamos a mezclar bien para que todo él quede en contacto con nuestra salsa y vamos a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos nuevamente. Mientras eso, nosotros vamos a ir calentando un poquito de aceite en una sartén para después nosotros freírnos esa deliciosura. Bien, ahora que nuestro aceite ya está caliente, nosotros vamos a empezar a sacar las láminas de bacon y vamos a empezar a depositar arriba de nuestro aceite. Vamos a poner en más servilletas para que seque el exceso de fritura. Bien, y acá entonces está el resultado de nuestro bacon. Una receta muy simple que va a hacer también que los niños le encanten comer vegetales y de verdad es rico para cualquier uno. Nosotros vemos acá nuestras láminas, ella tiene la misma coloración de la panceta y la misma textura también. Y si la comemos, quedó con un gustito ahumado muy rico. Los bordes más cerca de la cáscara, ellos quedan un poquito más crujientes y la parte de adentro queda mucho más blanda, como las dos partes de la panceta. De verdad estoy salivando, quedó muy rico. Bien, gente, era eso que yo tenía para traer para ustedes en ese video y espero que ahora ustedes se animen a plantar daikon. No es una semilla muy fácil de encontrar acá en el occidente, pero si ustedes encuentran, intenten porque de verdad es maravilloso ese cultivo. Y no maravilloso solo para nuestra cocina, pero también nosotros vamos a conseguir aprovecharlo de muchas formas en nuestro jardín. Compostando, descompactando nuestro suelo, nutriendo nuestro suelo, alimentando nuestros organismos y mucho más. Y espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.